La corta historia de hoy es acerca del que se convertiría en el quinto juez de Israel de nombre Gedeón, el cual, para entrar un poco en contexto, solo quería estar seguro de que sí era Dios el que le estaba hablando. Su antecesor había sido una famosa mujer de armas tomar llamada Débora, pero la suya es una historia vibrante para otra oportunidad. Dicho sea de paso, antes de que Israel tuviera su primer rey, el cual fue el tristemente célebre Saúl, Israel era gobernado por jueces en lugar de reyes, siendo uno de sus últimos jueces el también tristemente célebre Sansón. Dios te bendiga a ti y a los tuyos, que Dios abra las ventanas de los cielos y lluevan bendiciones sobre tu casa hasta que sobreabunden. Y empecemos con la historia. Gedeón era el menor de sus hermanos y para la época en que se desarrollan estos acontecimientos, Israel se había alejado de Dios y tenía ídolos. Por lo tanto, Dios se había visto impedido para ayudarles. Como resultado, un pueblo vecino llamado los madianitas acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel, ni cultivos, ni ovejas, ni bueyes. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas. Después de que ocurrieran todos estos males y que los madianitas quemaran sus cultivos y todo lo demás, ahora sí, finalmente los israelitas clamaron a Dios por ayuda. Y como decía mi abuelo, nosotros mismos nos buscamos nuestros propios males, después culpamos a Dios para por último ir y pedirle a Él que nos saque del embrollo. Fue así como el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo que él, es decir, Gedeón, derrotaría a los madianitas. Gedeón, en medio de la incredulidad, le dijo al ángel de Dios que no veía cómo eso iba a ocurrir, pues él era el menor de su casa y además su familia era muy pobre. El ángel de Dios le respondió que él, es decir, el ángel de Dios, iba a estar con Gedeón y que eso bastaría para tener la victoria. Pero mis queridas amigas y amigos, Gedeón pidió múltiples señales al ángel de Dios para poder tomar su palabra como verdadera, o diciéndolo de otra manera, Gedeón quería estar seguro de que todo lo que estaba oyendo no era producto solo de su imaginación. Y la verdad, yo no lo culpo, porque este es uno de los tantos pedidos que Dios hizo en los tiempos antiguos, donde uno no ve cómo llevar a cabo las órdenes de Dios, pues parecen descabelladas a primera vista. Fue así como Gedeón le preparó un cabrito al ángel a manera de sacrificio, y allí la primera señal. Cuando el ángel con su báculo tocó la ofrenda, ésta se encendió inmediatamente y subió fuego al cielo desde la peña donde se había dispuesto la ofrenda. Pero mis queridas hermanas y hermanos, déjenme anticiparles que esto no sería suficiente prueba para Gedeón, el cual solo solicitaría más de estas para estar completamente seguro de que todo este asunto no estaba exclusivamente en su cabeza. Y si quieres saber cuáles fueron esas otras tres señales dadas a Gedeón, no te muevas de donde estás porque te las voy a decir ahora mismo. Después de esto se juntaron los madianitas con otros pueblos vecinos para marchar contra Israel, y su número era de 135,000 hombres. También Gedeón juntó a su gente y fue su número de 32,000 guerreros que irían a la batalla. Y sí, ya sé lo que estás pensando allí donde estás, que el número de soldados de uno y otro lado eran realmente asimétricos. Pero déjame decirte que las cosas se ponen aún mejores. Al ver estos números, Gedeón le pidió una segunda señal a Dios y le dijo: si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un corte de lana de ovejo afuera en el campo, y si el rocío de la noche mojare la lana solamente, quedando seca toda la tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Y se atreven a adivinar qué ocurrió? Cuando Gedeón se levantó a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó de ella el rocío, un tazón lleno de agua. Y esa fue la segunda señal para que Gedeón creyera lo que el ángel le había dicho. Recuerden que les dije que Gedeón no era un hueso fácil de roer y aún dudaba de que estas cosas fueran reales, o por el contrario fueran solo parte de un sueño. De tal manera que Gedeón, un poco temeroso y avergonzado de importunar tanto,
se decidió y le dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí y déjame tratar otra vez con la lana. Te ruego que esta noche solamente el corte de lana de ovejo quede seco y el rocío nocturno moje todo alrededor de él. Y si te estás preguntando qué pasó al otro día, tengo que decirte que sí, que aquella noche lo hizo así Dios. Solo el corte de lana quedó seco y en toda la tierra alrededor hubo rocío. Y esta fue la tercera señal dada a Gedeón para que pudiera creer todo lo que se le decía en este asunto. Pero aquí es donde las cosas se ponen más increíbles. Pon mucha atención a lo que sigue para que no te pierdas. Recordemos que los madianitas tenían 135,000 guerreros, mientras Israel solo tenía 32,000. Y como les dije, aquí las cosas se ponen un poco locas, porque Dios le dijo a Gedeón que los guerreros de Israel aún eran muchos para que Dios les diera la victoria. No sea que luego piensen que la victoria fue solo fruto de su propio esfuerzo. Entonces Dios le dijo a Gedeón: ahora dile a todo aquel que tenga miedo y se estremezca de la batalla por venir, que se regresen a sus casas. Y mis amigos todos, ni siquiera traten de adivinar esta vez. Les tengo eso sí que informar que se devolvieron de los guerreros 22,000 y quedaron solamente 10,000. Pero este asunto aún no se terminaba, pues había más por venir. Dios dijo que 10,000 aún eran muchos guerreros y que el pueblo podría pensar que la victoria se debió a ellos mismos y no al poder de Dios, pues Dios quería mostrarles que es Dios el que da la victoria sin importar los números. Así que le dijo a Gedeón que redujera aún más el número de soldados y le proporcionó la estrategia que te voy a decir a continuación. Dios le dijo a Gedeón que llevara a los 10,000 soldados restantes al arroyo a beber agua, y que todo aquel que se arrodillara a beber el agua del arroyo, que el tal fuera enviado de vuelta a casa. Y por otro lado, aquellos que recogieran el agua con su mano y después la llevaran a su boca sin arrodillarse, esos serían los escogidos para la batalla. Y mis queridas hermanas y hermanos, agárrense de la silla, que les voy a decir cuántos fueron seleccionados. Los que no se arrodillaron, sino que con su mano trajeron el agua hasta su boca y bebieron de su mano, fueron solo 300 guerreros. De tal manera que los madianitas tenían 135,000 hombres y los israelitas solo 300. Ahora sí estaban cumplidas las exigencias de Dios encaminadas a evitar que el pueblo creyera que habrían ganado la batalla por solo su esfuerzo, y no como una intervención milagrosa de Dios. Pero ¿cómo este puñado de hombres podría vencer a un ejército tan numeroso como el de los madianitas? Como les dije en un principio, si tú fueras Gedeón, tú aún tendrías tus serias dudas sin importar las 3 señales anteriormente dadas por Dios. Gedeón no se atrevía a pedir una cuarta señal, pero ganas no le faltaban, después de ver su ejército reducido de 32,000 a solo 300. Así que Dios, conociendo el corazón de Gedeón de la misma manera que conoce tu corazón y el mío, le dio una señal extra para aquietar su corazón. Dios le dijo a Gedeón: baja al campamento de los madianitas a espiar lo que los puestos de avanzada están diciendo. Así que cuando Gedeón llegó como un espía, uno de los soldados enemigos estaba contándole a su compañero un sueño que había tenido, y le decía: en mi sueño vi un pan de cebada que rodaba hasta el campamento nuestro, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la volteó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios nos ha entregado en manos de Israel. Pues sin lugar a duda, esta ya fue la última confirmación que tanto necesitaba Gedeón para cumplir con tranquilidad la tarea que le había sido asignada. Ahora miremos la estrategia que Dios le dio a esos 300 para vencer a un ejército de 135,000. Los 300 guerreros se dividieron en 3 grupos de a 100. Cada guerrero portaba 3 cosas: una vasija de barro vacía, una antorcha lista a ser encendida, una trompeta. Así los 300 esperaron a que hubiera cambio de guardia a medianoche y procedieron a rodear el campamento de los madianitas. Y atención,
Todos los 300 israelitas quebraron al mismo tiempo las vasijas de barro contra el suelo y tocaron las trompetas sin cesar y levantaron las antorchas encendidas y gritaron por Dios y por Gedeón. Y aquí, mis queridos amigos, se dio el milagro. Todos los madianitas entraron en pánico y se empezaron a traspasar a espada los unos con los otros. O si prefieres utilizar un término actual de la milicia, hubo fuego amigo a través de todo su campamento, siendo el resultado que los madianitas se mataron entre ellos mismos, dándole así la victoria a Israel. Y es que, como decía mi abuela, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mis hermanos y hermanas, déjenme decirles, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta historia tuvo lugar hace más de 1000 años, pero Dios continúa concediéndonos la victoria en nuestras batallas diarias. Lo primero es acercarnos a Él para que Él pueda actuar. Dios nunca violentará nuestro libre albedrío y es por eso por lo que tú necesitas pedirle que te ayude, sin importar que la batalla se vea perdida. Dios es muy respetuoso de nosotros y de nuestro libre albedrío y no nos ayudará a menos que lo pidamos. Si encuentras alguna similitud entre los 300 espartanos que fueron liderados por Leónidas en la batalla de las Termópilas, quiero decirte que la batalla de los espartanos tuvo lugar algunos 700 años después de que ocurrió lo de Gedeón. Si te gustó esta historia, puedes leerla con más detalles en la Biblia en Jueces capítulos 6 y 7. Muy bien, hemos llegado al final. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.